Muy bien, prácticamente 2 semanas de clase. Ya nos quedan esta semana que vamos a hacer la clase anterior, que no tuvimos clase, no me acuerdo por qué motivo, pero no llegamos a hacer clase. La clase 13 y la clase 14, ¿ya? Porque la próxima semana ya hacemos la clase 15 y la siguiente ya es solamente exposiciones, ¿no? Toda la semana van a ser exposiciones. Así es que la próxima semana, chicos lindos, estamos terminando ya los cursos que tenemos, ¿ya? Vienen sus exámenes, perdón, sus exposiciones y con eso ya estamos cerrando notas, ¿ya, chicos lindos? Ahora, quería comentarles antes de esto, vamos a tener el curso, bueno, no es un curso, sino tenemos una actividad de responsabilidad social, que algunos cursos lo hacen. En nuestro caso, nosotros lo vamos a llevar en educación, ¿ya? Tengo entendido de que ya hay un grupo que se está formando con la profesora, con una profesora, Miriam Cajahuanca, creo que Cajahuanca. me parece que es, ¿no? Miriam Sí, Miriam Cajahuanca. Cajahuanca. Entonces, nosotros vamos a también participar ya de esa actividad de responsabilidad social. Ya, chicos, así es que por favor, esa va a ser la otra actividad que se va a evaluar. Recuerdan ustedes que les he dicho que para todos los cursos va a haber van a ser 2 notas prácticamente este mes, sino que para no dejarles mucho trabajo, la nota de una actividad que estamos haciendo este mes, solamente una, yo esa nota la voy a duplicar, ¿ya? Y va a ser la nota también, esa nota duplicada más la nota de la exposición, responder a su evaluación de acuerdo. Eso va a ser en el curso de comunicaciones estratégicas y en el curso de reclutamiento. Ahora, en el curso de planeamiento estratégico, no voy a dejar tareas, ya no voy a dejar un trabajo más que el de la exposición, pero sí les voy a pedir de que vamos a participar, ¿no? Voy a coordinar recién con la profesora cuál va a ser la actividad en sí, pero vamos a tener que participar en esa actividad, ¿ya? Entonces, recién anoche me enteré que estaban formando el grupo. Seguramente la próxima semana voy a averiguar en qué consta, ya se va a duplicar para este curso. ¿Ok? Hasta ahí nos estamos entendiendo. Juni, ¿estás tomando nota? Sí, profesora, sí. Que lo va a duplicar la nota y que eso va a ser una de las notas de responsabilidad social, que vamos a tener coordinación con la profesora Miriam Cajahuanca. Así es. Entonces, ya no voy a dejar más trabajo este curso, simplemente va a ser la nota de responsabilidad social, ¿ya? Esta la voy a duplicar para lo que es el tema de planificación. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ya voy a pedir que ya no nos den clases virtuales, porque en clases virtuales ustedes no participan. Así es que voy a pedir que todas sean presenciales. Ya, chicos lindos, vamos a continuar. Entonces, me voy a aburrir un rato acá, ¿ya? Vale, ¿Se ve la profesora. presentación? Sí, Ya, implantación y control de valores. perfecto. Me avisas ya, Yunis, si es que no se veo algo. Yo sé que ahorita está jugando Argentina, así es que imagino de que hay muchos que no van a atender.
pero los que no atienden y yo les pregunte, automáticamente voy a ir considerando las inasistencias. ¿Ok? Bueno, el curso que nos llama en esta semana 13 que pasó es implantación y control de evaluación de estrategias. Ya, acá vamos a ver lo que es la planeación, el pensamiento estratégico, asuntos de gerencia, de áreas funcionales, como mercadotecnia, finanzas, investigación, desarrollo y sistemas de información. Que muchos de estos temas ya lo hemos visto, ya lo conocemos y pues simplemente vamos a refrescarlos, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hablar primero de la transición estratégica, que hablamos, tenemos que ver de la formulación a la implantación. Una cosa es formular estrategias, otra cosa es implantarlas, ¿ya? Y para entrar a ese tema, vamos a ver acá unos videitos que primero nos van a hacer que nos podamos introducir en el tema, aprovechando que podemos utilizar ahora sí el tema de los videos. Vamos a ver, quiero acá presentar otra cosa. Me avisa si se escucha, Juni, ¿ya? Partida de cualquier proceso de planificación. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, ok. Es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controlan resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento, o cómo queremos que dicho público objetivo perciba a la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último.
Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. El seguimiento no sirve para nada. Entonces, algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? Espera, ¿qué edad tiene el nuevo empleado? Muy bien, chicos. Y sobre todo hemos visto en la segunda parte el tema que nos trae a colación ahora, ¿no? Entonces, ¿quién me puede decir qué ha entendido, por favor, del video? ¿Qué es lo resaltante? ¿Qué es lo que pueden ustedes rescatar de este tema? A ver, Andrea, cuéntame. Gracias. Sí, bueno, creo que una empresa puede tener los objetivos muy claros y todo, ¿no? Pero si no cuenta con una estrategia que esté bien planteada, bien formulada y una ventaja competitiva que diferencie a la empresa, va a ser más difícil alcanzar los objetivos que se plantean al inicio, ¿no? Por eso creo que la misión, la visión, la ventaja competitiva, la estrategia deben estar alineadas para que se pueda alcanzar lo que se propone. Muy bien, Andrea, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de lo que se ha visto? A ver, Jancito, cuéntame. Bueno, acerca del video, básicamente nos comentaba de que, o sea, al final todas las empresas tienen el mismo conocimiento, ¿no? De que tenemos que realizar un diagnóstico, tenemos que tener una ventaja que nos diferencie, tenemos que tener todo lo que son los FODAs, los públicos objetivos, pero al final todo esto se basa en la estrategia que va a realizar la empresa, en la estrategia que va a buscar que se diferencie, que logre una mayor captación de clientes, pero esta estrategia no es simplemente un documento que se escribe, sino que también adicional tiene que tener una correcta implementación y un seguimiento. Perfecto, Jancito. ¿Y a qué se refiere cuando habla de implementación y de seguimiento? Con el tema de implementación, pues se busca más que todo que, o sea, la estrategia vaya alineada a los diferentes objetivos que se busca lograr. Y en el seguimiento es básicamente pues cómo se va desarrollando esa estrategia hasta los resultados y ver si ha sido pues realmente rentable y beneficiosa. Muy bien, Jancito, muy bien.
Doble carita feliz para ti hoy día. Alguien que me pueda dar un ejemplo de esto. Un ejemplo real. ¿Algún voluntario? Miren, yo... Sí, dime, Ramiro. Ya. Ujú, ujú, ujú. Muy bien, Ramiro. Muchas gracias. Interesante el ejemplo y sí. Eh, yo, por ejemplo, les voy a comentar algo que me pasó hoy día y que me sorprendió gratamente, ¿ya? Bueno, hoy día es el cumpleaños de mi hermana, ¿ya? Entonces nos fuimos a almorzar, ¿no? Y siempre uno dice, bueno, ¿y a dónde nos vamos a almorzar? Y no lo sé. Entonces mi hermana ya había hecho una reserva, ¿no? Hizo una reserva en un restaurante que se llama Domo Saltado. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese restaurante, ¿ya? Pero es un restaurante donde se especializan pues en lo que es el lomo saltado, ¿no? Pero tienen diferentes platos. Entonces, ¿qué pasa de que hay dos sedes? Bueno, de repente hay más, pero yo conocí a uno que estaba en Lince y hay otro que he conocido hoy día que está en Surco, ¿ya? Que está por Chacarilla, me parece. Entonces, desde que llegamos, ¿no? La atención me pareció, lo que yo resalté en primer lugar fue la atención, ¿no? Y es algo que diferencia a este restaurante de muchos otros, ¿no? Porque ¿qué pasó? Llegamos y automáticamente te dicen que te estaciones y te piden la llave del carro, ¿no? Entonces ellos se encargan de estacionar tu carro y todo lo demás. Luego de eso, pues ingresan, te preguntan si tienes reserva, todas las personas muy atentas, había bastante personal, ¿no? Y pues ingresamos a la mesa de reserva. Y tenía detalles esta mesa, ¿no? Primero de que tenía un letrero, ¿no? Con el nombre de mi hermana, ¿no? Que decía feliz cumpleaños, personalizado, ¿no? Feliz cumpleaños Eiko, mi hermana se llama Eiko, feliz cumpleaños Eiko. Y tenía un mensaje muy bonito, ¿no? Que lo tenían al medio de la mesa, ¿no? Después de eso, pues tenían unas flores naturales, tenían los platos y todo eso. Bueno, llegamos, nos sentamos, estábamos esperando. Y yo había ido, ustedes saben que yo tengo a mi hijito que tiene 6 años, ¿no? Entonces le trajeron un dibujo, una hoja, ¿no? De dibujo con sus colores. Entonces, para que vaya coloreando. Otra particularidad era de que en la cocina, o sea, uno estaba sentado ahí y tú podías ver la cocina porque estaba dividida solamente por un vidrio, ¿ya? Entonces tú veías incluso cuando salteaban la carne o salteaban la comida y salía pues en las llamaradas, ¿no? Cuando flambea, ¿no? La comida. Entonces era pues un espectáculo bonito, ¿no? Y luego
Llegó mi hermana, los pedidos, obviamente los platos tenían diferentes tipos de platos, ¿no? Habían desde lomos saltados que se podían combinar con fideos, las entradas, habían platos también Nikkeis, o sea, japoneses, ¿no? Entonces había una variedad de platos. Y ¿qué pasa de que, por ejemplo, cuando tú hacías el pedido, te esperaban, ¿no? Tú querías hacer el pedido, hacías el pedido, perfecto. Te traían los platos, o sea, una de las cosas que se resalta mucho, por ejemplo, ¿a quién le trajeron primero el plato? Fue al pequeño, ¿no? Al de 6 años. Primero se encargaron de él, le trajeron su plato, los demás esperamos un poco, pero todos los platos salían con una tapa de metal, ¿no? Que cubría el alimento. ¿Para qué? Para que no se enfríe y para que no haya ningún polvo, ninguna pelucita, nada que caiga la comida, ¿no? Te sirven, están las personas. Tú levantabas la mano y había una persona que venía automáticamente, ¿no? Sea la persona que atendía la mesa, o sea la persona que repartía los cubiertos, o sea cualquiera, pero alguien aparecía en tu mesa. La atención fue rápida, fue personalizada, ¿no? Una vez que terminamos de almorzar, ¿no? Nos tomaron fotos, porque pedimos que nos tomen fotos, terminamos de almorzar. Y luego, bueno, pedimos la cuenta. Antes de eso, le trajeron pues una porción de torta, ¿no? A mi hermana. Y con la velita, sopló la velita, pidió su deseo y nos tomaron una foto, ¿no? Nos tomaron unas fotos con una tablet, ¿no? Con un pad, creo. Y bueno, y al final te entregan fotos, ¿no? Le entregaron como 3 juegos de fotos a ella, la cumpleañera, ¿no? Y listo. O sea, ¿cómo se diferencia este restaurante de todos los demás? Miren, de todos los restaurantes a los que yo he podido ir, la atención que he encontrado mucho más personalizada, atenta, rápida y todo, es en este lugar. ¿No? Incluso que he tenido yo, por ejemplo, la oportunidad de ir, hay un restaurante muy ficho que le dicen, ¿no? Que es, por ejemplo, la Rosa Náutica, ¿no? Yo fui en una oportunidad con la rectora, pues la rectora me invitó porque la invitaron, iba a haber un almuerzo ahí, pero no encontré una atención tan personalizada y tan bonita como la he encontrado acá, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque uno, jóvenes, o sea, si tú quieres que tu empresa, ¿no? crezca, o sea, tú tienes que tener estrategias. ¿Y qué estrategia están usando ellos? Están usando la estrategia de cada cliente es lo más importante para mí. A cada cliente yo lo voy a atender de forma personalizada. A cada cliente lo voy a tratar como merece. Cada cliente o sea, voy a cuidar los detalles, ¿no? Claro, voy a cuidar cada detalle, ¿no? Incluso me voy a tomar el trabajo de ver si hay niños, si no hay niños, quién tiene que comer antes, quién tiene que comer después, qué necesita, qué puede querer, o sea, todo. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo nosotros, por ejemplo, estas estrategias, ustedes creen que simplemente pusieron adelante y ya vamos a hacer eso? No, estas estrategias fueron planificadas, fueron pensadas. ¿Qué tiene? Tiene una cultura organizacional, ¿no es cierto? Ok, ¿cómo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a tratar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de personas vamos a atender? Vamos a segmentar. Ahora, ¿qué pasa? De que efectivamente, como yo le comentaba a mi hermana, le decía, no, oye, nosotros somos los únicos de color chaufita que estamos acá, ¿no? Porque la mayoría de personas, pues, eran personas blancas, ¿no? Eran personas que nosotros vemos y de repente decimos, uff, o sea, son personas de dinero. Aunque los platos no están jóvenes, o sea, están en el rango
de costo de platos en este tipo de restaurantes, ¿no? O sea, incluso más cómodo que en la Rosa Náutica, por ejemplo, que les digo, ¿no? Pero la atención está súper mejor. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Esta empresa, antes de llegar hasta este punto, primero realizó una planificación. Dijo, ok, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo lo voy a hacer? Ese tema, por ejemplo, que yo les digo, de tener la cocina prácticamente abierta, o sea, cubierta por un vidrio, ¿ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen de que, ya, se me ocurrió y simplemente lo voy a poner abierto? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir de la experiencia que he pasado hoy día? ¿Qué cosas son los puntos que ustedes encuentran ahí? Voluntarios. Muy bien, si no hay voluntarios, yo voy a preguntar. Vamos a ver. A ver, quiero escucharla a Araceli. ¿Qué me puede decir Araceli? Araceli no está. Ah, no, no está Araceli. Araceli no vino. Quiero escuchar entonces a A ver, Luis, cuéntame. Sí, profesora. Más que nada supongo que es lo que es la captación del cliente, ¿no? O sea, que tengan una buena experiencia dentro de lo que es ese restaurante. Mm, Como usted dijo que Mm, cuando traen los platos ahí en una bandeja y bien tapada, no es como que en cualquiera restaurante se dé ese tipo de experiencia, sino que se ve como que una experiencia, por así decirlo, más premium, ¿no? Así. ya. ¿Y Y por acá qué se, crees, Luisito, que lo hicieron así? O sea, ¿tú crees que esto viene de una planificación? ¿Cómo lo relacionarías con el tema? mm, bueno, también es, bueno, a veces las personas también como que ven que cuando la comida está así, o sea, lo traen así al aire y no tapadas, pueden, para que no sea tan contaminante, ¿no? O sea, para que no le caiga, no sé, algún cabello de alguna persona o tal. O también se va derivado a lo que es, mayormente en lo que vemos en las películas, cuando, traen comida, no sé, o en un restaurante bien tapada, eh, se asemeja a lo que es a esos restaurantes que son caritas o así, por así decirlo. De repente un 5 tenedores, ¿no? Pero en este caso el restaurante, créanme que no es 5 tenedores, ¿ah? Es un restaurante en el promedio, pero con esos detalles, ¿no? Que hace que diferencia a este restaurante del resto. Muy bien, Luis, muchas gracias. Dime, Andreita. Sí, quería agregar a ello que no sé si han visto una película que se llama El Menú. Ahí el chef era muy aficionado pues a contar historias mediante la comida. Entonces también puede ser que lo hagan para algo relacionado, ¿no? Como que esa experiencia de qué es lo que te van a servir y qué historia tiene el plato. En otros restaurantes, ¿no? Sí he escuchado que hay un Ajá, restaurante con historia de sí. los platos. Ajá, como que sirven los platos y hacen Ya, como una especie de teatro. claro, esa, por ejemplo, también es otra estrategia, ¿no? Ahí también tienen una estrategia. Claro, muy bien, Andreita. ¿Alguien más, chicos? Quiero escuchar a Leo. A ver, me llama la atención, me interesa saber qué me puede decir Leo al respecto. Sí, profesor, bueno, su pregunta principal fue, ¿no? Pues cómo se relaciona con lo que habíamos visto en el video y Así como es. tal, pues el restaurante Y como ha la hecho, pues, clase, ¿no? O sea, de la ha hecho planificación. ajá, ha hecho un análisis previamente, pues, ¿no? Ya sea observación en campo o bajo las reseñas que la gente publica en los sitios web. Ha tenido que reunir todas sus ideas, todas sus fortalezas,
ha observado las oportunidades que puede haber, de repente otros restaurantes también han agregado eso, entonces ellos como que también han ido implementando esas cosas, ¿no? En base también, como le mencionaba, pues las cosas que ellos vean que les faltan o algunos comentarios, críticas o mejoras que pongan las personas que han visitado el sitio ya antes, y de ahí es como que en base a eso ya van creando sus estrategias, pues. Muy bien, Leito. Mira, y yo te digo, Leito, que si en algún momento tienes la oportunidad y quieres sorprender gratamente a Yunili, llévala ahí y vas a ver que es un lugar muy bonito y le va a encantar. Realmente les va a encantar a los dos. Es muy bonito, ¿ya? Y no es, chicos, que se diga, uy, qué carísimo, ¿no? Está dentro, bueno, obviamente para ustedes en este momento, que todavía de repente los que no están trabajando, solamente estudian y todo eso, sí es un poco más complicado, ¿no? Porque los precios oscilan entre 50, 55 soles de repente el plato, ¿no? Pero hay personas que de repente sí ya están trabajando, ¿no? Y de repente pueden, hay algunos que de repente pueden hacer, entonces es bueno, ¿no? Es bueno, es bonito como experiencia, es muy bonita. Y también quiero escuchar a Córdoba, a ver, Córdoba, qué me puede decir Córdoba? Elías, ok, no está. En todo caso, también me gustaría escuchar a Eloy. Eloy tampoco está, están viendo partido, Sí, creo. Ah, ya, Eloy, qué bueno. Cuéntame, Eloy. ya. Bueno, lo podría resumir en tres partes. Ujú. Primero, cuando menciona el hecho de que el personal que labora en el restaurante pueda ser apreciado en cómo desarrolla sus actividades a través de, ¿no? De ser visible, hace que como que uno se sintiera en casa. ¿Por qué digo ello? Porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a restaurantes en el norte, en Chiclayo, y los restaurantes son la casa de los propietarios. O sea, su sala es donde atienden y su cocina, ¿no? Donde usualmente ellos hacen sus preparativos, pero se te hace sentir como parte de la familia. ¿Ya? Entonces, por ese lado pienso yo que la estrategia va en el sentido de que en este caso los clientes puedan apreciar a quienes los atienden de una manera más directa, además de que ven en su uniforme, pues, ¿no? En el gorrito, los guantes, el mismo mandil que utilizan que está presentable, pues. Y lo que hoy en día uno busca es eso también, ¿no? La higiene en cuanto a lo que uno consume. Segundo, en cuanto a los niños, también es una estrategia bastante sí, importante, porque he sabido que cuanto más pequeños son, requieren más atención. Entonces lo que ellos priman es en atenderlos a ellos. Inclusive hay unas sillitas adecuadas para ellos, de acuerdo al tamaño que ellos tienen. Y inclusive hasta les hacen un juguete, un globo o algo para que ellos se sientan tranquilos. Y el hecho de que ellos estén tranquilos, eso también como que contagia esa energía a los demás, en que no estén muy tensos. O sea, ellos como ellos ya están contentos y atendidos, entonces hace que la reunión en sí sea más amena y cordial y, por decirlo de una manera, más tranquilo, ¿no? Y finalmente, lo que quiero en cuanto a los cumpleaños, eso en toda empresa es una idea muy formidable porque no solamente, como usted lo ha podido apreciar ahora en el cumpleaños de su hermana, sino también lo hace Norquis, lo hace Rocky, lo hace Cineplanet. Por ejemplo, cuando es el Pero cumpleaños, te cuento, Eloy, en este caso, por ejemplo, no cantan el cumpleaños. Solamente te dan la torta, una velita, pides tu deseo, la soplas y ya. Ahí no claro, permiten, por ejemplo, que se cante cumpleaños. A cambio de eso te regalan la foto. Y ahora, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué creen ustedes que ahí hacen eso? entre otros motivos, primero que es cada forma y estilo del lugar. Y si lo hacen es porque de algún modo pienso que hacen para no de repente
si quiere decir, entre comillas, interrumpir las conversaciones que pueden tener las personas que están al lado y puedan ellos mantener igual, ¿no? El buen momento en cada uno. Pero hay otros restaurantes que sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, el Rockies, y no solamente lo canta el que atiende, sino que vienen todos, todo el personal del Norquis he visto que viene hasta el cajero, el administrador, la señorita que atiende, un poco más y viene hasta el de seguridad, y entre todos lo rodean al homenajeado, más a los familiares que están presentes, y como usted dice, le obsequian un pastelito, le ponen la velita y le cantan hasta, inclusive el último he visto que hasta lo bailan. Ahora estamos en fiesta patria, le bailan un landó, o de repente hasta algo que a él le gusta, ¿no? Porque ellos mismos se invitan a que, si es tu cumpleaños, uno en caso de restaurante, le hacen ese tipo de, si se quiere decir, detalle, ¿no? Que a uno que mejor en su cumpleaños le hace sentir muy bien. Y son buenas estrategias, todo al final suma, porque si eso hace que las ventas aumenten, quiere decir que de algún modo la estrategia está dando el resultado esperado, profesora. Gracias. Perfecto, Eloy, muchas gracias. Cuéntame, Cari. Oye, con respecto de que en algunos lugares, bueno, en el lugar específico no cantan lo que es el cumpleaños, yo creo que principalmente es para no llegar a incomodar a los demás comensales, no interrumpir sus conversaciones, porque por ejemplo cuando yo estoy así en un restaurante y llegan a cantar, la otra vez fui a un restaurante y estaban cantando y era como que en un momento cantaban en esa mesa, luego a la siguiente en otra mesa y luego a la siguiente en otra mesa y eran varias mesas y generaba mucha bulla. Y es un tanto incómodo porque ya no fluye tanto la conversación con la persona que está. Ujú. Perfecto, Karen, gracias. Elías, ¿volviste, Elías? Sí, siempre vuelvo. ¿Qué tal, profesora? Sí, una de las cosas también que pude ver, por ejemplo, cuando un chico que era conocido vino acá a Lima y fue a comer a no sé si era el Maido o uno de esos, sus platos se los servían como ecosistemas, literalmente. Y eso me quedó, o sea, eso me dejó bastante sorprendido porque ¿Tú es algo raro fuiste, verla. tuviste la oportunidad de estar ahí? No, pero lo grabó todo y veía cómo llegaban así, o sea, le traían un ecosistema solo para mostrarle cómo salía la almeja y todo eso, y de verdad que muy buena. Claro. Entonces, son estrategias, ¿no? Y ven de que cada empresa, cada lugar innova y ve de qué forma puede diferenciarse del resto, puede tener una ventaja competitiva, ¿no? Y puede sobresalir entre las demás, los demás negocios del mismo rubro, ¿no? Entonces, gracias, Córdoba, baja tu manito, corazón. Ahora, vamos a continuar. Ya, chicos, espérenme. Continuando esto, entonces, ahorita ya hemos entendido esta primera parte, ¿ya? Y vamos a ver ahora de la formulación a la implantación, ¿no? Cómo el hecho de formular estas buenas estrategias no es solamente que se queden ahí en el papel, en una formulación, en lo que me gustaría hacer, sino es que tengo que hacerlo, tengo que implantarlo. Y para esto, ¿no? Tengo que ejecutar para ver qué resultados me va a dar dentro de la organización. Cuando nosotros formulamos, pues vamos a ver qué factores vamos a nosotros desarrollar, qué fuerzas son las que tenemos. Vamos a ver nuestro FODA, ¿no? Lo cual nos va a permitir formular estrategias antes de, ¿no? Nos vamos a enfocar, ¿no? En hacer lo correcto, en hacerlo mejor, en hacer que en tener esas ventajas para poder sobresalir ante la competencia, ¿no? Obviamente vamos a tener que tener esa intuición, ¿no? Ese análisis, ese diagnóstico, ¿no? Para poder ver qué es lo que le gustaría. Y obviamente tenemos que nosotros basarnos mucho en una investigación de mercado, porque tenemos que ver primero, ok, quiero poner un restaurante, como lo hicimos en algún momento de la clase, en un ejemplo. ¿Qué necesito? Primero, ¿dónde voy a poner ese restaurante? ¿Qué tipo de restaurante va a ser, no?
¿Qué voy a ofrecer? ¿A quién voy a ofrecer? Entonces, viendo todo eso, nosotros vamos a poder plantear estrategias, ¿no? Para poder posicionarnos, esas son también estrategias de posicionamiento, para poder posicionarnos en la mente del consumidor, para poder posicionar la marca, porque en este caso, si hablamos de restaurantes, cada restaurante tiene una marca, tiene un posicionamiento en el mercado, ¿no? Como lo dijo Eloy, por ejemplo, escuchamos Rockies, Norquis y ya sabemos qué es, o sea, no tenemos que decir que es una pollería porque ya la conocemos, ya está posicionada en nuestra mente, ¿no? Igual si hablamos de otros restaurantes que de repente son un poquito más caros, pero que también existen un posicionamiento. A veces de repente no lo conocemos aún, pero obviamente vamos a querer conocerlo y sé que vamos a llegar a conocerlos, ¿no? En algún momento porque para eso nos estamos preparando. Entonces, cuando nosotros formulamos nuestras estrategias es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y de qué se trata la implantación? Vamos a verlo aquí, antes de. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, muy bien. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Todo ello teniendo... ¿Se escucha? Hace referencia a un... ¿Se escucha, chicos? Sí, la música, sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto. Una vez elegida una estrategia, es necesario hacerla realidad mediante su implantación en la empresa. La implantación de la estrategia hace referencia a un conjunto tanto de actividades como de decisiones que hay que emprender para poner en marcha la estrategia elegida, de modo que se consigan la misión y los objetivos estratégicos previamente planteados. Todo ello teniendo en cuenta unas limitaciones de recursos, de capacidades y de tiempo. Dos ideas importantes cabe destacar en este punto. La primera es que la implantación constituye la última parte del proceso de dirección estratégica y sin ella dicho proceso nunca estaría completo. La segunda es que la implantación está íntimamente asociada con la idea de cambio en la empresa. No solo el cambio de una estrategia por otra o cambio estratégico, sino el cambio organizativo para que la empresa se adapte a la nueva situación. La literatura sobre dirección estratégica ha dedicado tradicionalmente una mayor extensión y esfuerzo al estudio de la formulación o diseño de las estrategias que a los problemas de su implantación. Este mayor énfasis en la formulación ha conducido muchas veces a unos pobres resultados respecto de los objetivos estratégicos planteados. Esta mayor atención a la formulación se puede deber, entre otras razones, a la percepción de que es una tarea más atractiva que la implantación, a la que se ha considerado algo así como la hermana pobre de la dirección estratégica. Para ver esta distinta valoración, merece la pena leer la aplicación que incluye la deliciosa fábula de los conejos. Por tanto, la implantación de la estrategia es tan importante como su formulación. Si la formulación nos indica qué es lo que debe hacerse, la implantación señala cómo debe actuarse para conseguir lo que se quiere hacer. Además, no son problemas independientes, sino que se influyen y condicionan mutuamente y en la práctica se solapan en el tiempo, ya que la situación de partida de la empresa condiciona el funcionamiento de la estrategia elegida y ésta, a su vez, puede requerir cambios en la organización en la que deberá implantarse. Así, una mala formulación puede ser tan perjudicial como una mala implantación. La siguiente figura, adaptada de Bonhomme, recoge de forma sintética la interacción entre formulación e implantación. El éxito de la estrategia
solo se puede alcanzar plenamente cuando se elige correctamente la estrategia y se implanta de forma excelente. Obviamente el fracaso está asegurado si se elige mal y se implanta mal. En el caso de que no se haya elegido la estrategia más adecuada, una buena implantación podría poner de manifiesto el problema y permitir así rescatar la estrategia, corrigiendo algunos aspectos durante el proceso, si es que ello es posible. Si no es posible, la evolución solo puede ser hacia el fracaso. En el caso de una elección acertada de la estrategia, una pobre implantación va a provocar resultados pobres, haciendo inútil la decisión tomada. El problema, en este caso, es que los malos resultados pueden hacer pensar que la estrategia elegida no es la correcta, con lo que cualquier modificación de la misma conducirá inevitablemente al fracaso. Para ilustrar la importancia que tanto la formulación como la implantación tienen para el éxito, puede verse la aplicación sobre la batalla de las Amézcoas, sacada de uno de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Otras diferencias entre la formulación y la implantación pueden relacionarse con el cambio, con la responsabilidad de cada una y con las habilidades necesarias para su éxito. Así, mientras que la formulación de las estrategias nos remite al problema del cambio estratégico, la implantación nos enfrenta casi inevitablemente a un problema de cambio organizativo. Si es cierto que la formulación suele ser responsabilidad de un reducido número de personas de la alta dirección, el éxito de la implantación depende de todos los miembros de la organización. Finalmente, mientras que la formulación requiere de habilidades directivas relacionadas con el análisis, la implantación demanda habilidades de gestión y muy especialmente de liderazgo para su éxito. Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Qué me pueden decir? Según lo que nos ha referido el video, que también está aquí en nuestra PPT, ¿no? Hay 3 puntos importantes, ¿no? Entre la formulación y la implantación, ¿no? De estas estrategias. La primera es el cambio que representa, ¿no? La segunda es la responsabilidad que tiene el equipo en cada una de ellas. Y la tercera, pues, es el análisis, ¿no? Mientras la formulación es algo más estratégico, ¿no? Y que está hecho normalmente por los directivos, es un tema analítico, ¿no? La implantación es ya básicamente la ejecución, ¿no es cierto? Entonces ya es de toda la organización. Todos tenemos que actuar, todos tenemos que ponernos la camiseta y empezar a gestionar más operativo, ¿no es cierto? Entonces, requiere pues obviamente motivación, el personal tiene que estar motivado, la organización tiene que comprarse, ¿no? La idea de la formulación de la estrategia, tiene que estar convencido de que esta estrategia sí efectivamente ha sido bien formulada y de que va a funcionar, ¿no? Y si yo aplico bien la fórmula y la hago pues tal cual se ha formulado, entonces va a funcionar. Pero ¿qué pasa si es que la estrategia ha estado mal formulada? ¿Qué pasará? ¿Qué creen que va a pasar si es que la estrategia estaba mal formulada?
¿qué pasaría? Brigitte. Profesora, considero que una estrategia mal formulada puede hacer que la empresa tome decisiones equivocadas. Asimismo, pueda que desperdicie recursos, no alcance sus objetivos que al inicio se ha propuesto, también puede que pierda clientes, ¿no? Y quede en desventaja con su competencia. Es por ello que, bueno, considero que también es fundamental analizar bien la situación, ¿no? Tanto sus fortalezas, debilidades y sus variables externas, ¿no? Para que así pueda aplicar una estrategia eficiente, ¿no? Que le resulte ventajas hacia sus competencias que pueda tener. Muchísimas gracias. Entonces, muy claro y muy completo lo que efectivamente es así, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, chicos, entre formulación e implantación. Yunili, cuéntame, ¿se entendió? Sí, profesor. A ver, dímelo, Yunili, ¿cuál es la diferencia? Yunili. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Yuni. Ya. La formulación sería más que todo el cómo se va a hacer, qué opciones, qué herramientas o qué, por así decirlo, o sea, qué es lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué va a necesitar para cumplirlo? Y la implantación ya va a ser que ya esté incorporada. Entonces, eso nos va a ayudar también a dar un seguimiento continuo para ver si es que la implementación de estrategia que hemos usado está haciendo, no, y si es que no fuera así, es ver en qué mejorar, o sea, en qué parte de los procesos estamos fallando. Pero tú te has adelantado, Yuni Linda. Yo quiero solamente la diferencia, que ustedes me digan si es que han entendido la diferencia entre formulación e implantación. Ya, o sea, para que quede claro, la formulación ya es la parte estratégica. Nosotros vamos a ver un grupito de personas, la alta dirección se va a sentar y va a decir, ok, ¿qué necesitamos nosotros hacer? ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Cuál va a ser mi táctica? ¿No? ¿Cuál va a ser mi idea? ¿Cómo voy a mover mis piezas? ¿Cómo voy a mover mis fichas para lograr un determinado resultado? ¿No? Esa es la formulación. ¿Qué estrategias voy a usar? Voy a apuntar, ok, no sé, voy a tener una atención personalizada con los adultos mayores. Lo voy a acompañar de la puerta, los interiores de la municipalidad. O sea, cada cosita de esas va a ser la estrategia, o sea, es como un ajedrez, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a mover mis fichas para lograr ganar, ¿no? Y la implantación es ya el mismo hecho de hacerlo, es la jugada en sí. Si yo pensaba, ¿no? De que iba a funcionar el hecho de acompañar al abuelito desde la puerta hasta el fondo del local, entonces, ok, la implantación es poner una persona, ¿no? Que realmente le sonría, lo ayude y lo acompañe y vaya con él hasta el fondo y ver que eso funcione. Esa es la diferencia entre formulación e implantación. ¿Ok? ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió ahora sí, chicos? Sí, profesora, sí se entendió. Gracias. Contéstenme, por favor. Si no, yo pienso que estoy sola y de verdad me voy a desesperar y voy a cancelar la clase. Les voy a decir muchas gracias y me voy a ir. ¿Ya? Ya. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de la implantación, ¿no? Dice esta
una perspectiva gerencial, o sea, es decir, va a necesitar una vista mucho más a nivel directivo, a nivel macro, ¿no? Porque la formulación de la estrategia no va a garantizar el éxito de la implantación. Ambas son importantes, ¿no? Pero obviamente se requieren capacidades distintas. Por ejemplo, si nosotros vemos establecer objetivos anuales, ¿no? Estas, ¿qué representan? Representan como nuestra visión a largo plazo, o sea, lo que nosotros queremos, por ejemplo, no sé, yo quiero ser un restaurante reconocido, posicionado en la mente del consumidor, ¿ok? Entonces, ¿cómo esto lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr esto? En metas a corto plazo. ¿Cómo voy a ir midiendo? ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de diseñar las políticas, vamos a ver qué lineamientos vamos a usar, qué lineamientos vamos a tener es como tener un recetario, ¿no? Tener un recetario para ver cómo solucionar los problemas que se vayan a presentar, ¿ok? Como un mapa de procesos. Cuando uno hace procesos, entonces evita muchos problemas que se van presentando porque ya sabemos cómo solucionarlos, ¿ok? Si nosotros vamos a ver qué otra capacidad es necesaria para llegar a esta implantación, pues tenemos que ver obviamente la parte monetaria. El dinero es importante. Tenemos que saber cuánto capital vamos a necesitar. Vamos a necesitar pagar personal, vamos a necesitar pagar los impuestos, pagar de repente la materia prima, ¿no? Entonces, tenemos que obviamente tener recursos económicos y financieros, ¿no? Tenemos que tener clara cuál es la estructura de nuestra empresa, de nuestra organización, ¿no? Y si es que es necesario modificarla, pues vamos a tener que hacerlo, porque nosotros vamos a ir midiendo si las estrategias, una vez que se implementan, están funcionando o no, ¿no? Y si no, vamos a tener que evaluar en qué estamos fallando para poder replanteárnosla, ¿ok? Es muy importante el tema de la resistencia al cambio, ¿no es cierto? De manejar bien este tema de la resistencia al cambio. Tenemos que motivar a las personas, de repente, si no son personas que sean empáticas, que tengan esa atención al público, entonces vamos a tener que motivarlas a que lo sean, practicarlo, evaluarlas, ¿no? Y si no, pues lamentablemente no va acorde a mi estrategia. O sea, este personal no está capacitado para llegar al nivel que yo espero llegar, ¿no es cierto? Si yo tengo una persona pues que tiene de por sí un temperamento inadecuado, no tiene un bonito carácter, de repente no es empático, no es empática, entonces va a sumar a mi proyecto, va a sumar a lo que yo quiero, va a ser parte de las estrategias que yo estoy planteando. No, y si no quiere cambiar, si tiene resistencia al cambio, pues lamentablemente no va a poder acompañarme en este proyecto que yo tengo, ¿no es cierto? Y es muy importante que nosotros podamos, como hemos estudiado ya anteriormente, el tema del desempeño, ¿no? Tenemos que vincular este desempeño a nuestras estrategias, porque para que nuestras estrategias no se queden solamente en formulación, sino que se puedan implantar, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que contar con personas
que nos puedan ayudar a que eso pase. Y obviamente a estas personas yo las tengo que reconocer y yo las tengo que motivar. Aparte de las diversas motivaciones que yo les pueda dar de felicitaciones y todo lo demás, pues obviamente tienen que también tener unos honorarios que permitan y que valgan el tema porque chicos, o sea, hasta la atención es reconocida y se tiene que reconocer, ¿cierto? Entonces, estas capacidades son importantes para una adecuada implantación, ¿ok? Cuando nosotros hemos visto el tema de los objetivos, ¿no? Nosotros sabemos de que para nosotros generar nuestras estrategias, nosotros tenemos que tener bien claros nuestros objetivos, porque de acuerdo a ello, nosotros vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no es cierto? O sea, mejor vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Para qué? Para lograr nuestros objetivos que son qué quiero hacer, ¿ok? Son mis metas a corto plazo que, como ya sabemos, tienen que ser medibles, tienen que ser consistentes, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sean consistentes? Que tienen que ir relacionadas con la misión, ¿no es cierto? Porque la misión es el corazón de la empresa, es realmente lo que tú haces, a qué te dedicas, ¿no? Entonces, si tus objetivos no son coherentes con tu misión, entonces pues simplemente no va a funcionar. Tienen que ser razonables, es decir, tienen que ser alcanzables, ¿no? No puedo yo proponerme, no sé, de repente generar un producto que sea, no sé, que pueda hipnotizar a una persona. Si realmente sé que eso va a ser imposible, ¿no? Entonces tengo que ser realista y mi proyecto tiene que ser razonable, ¿no? Tiene que ser desafiante, sí, porque tiene que tener ese grado de dificultad en que las personas digan, ok, es un reto, ¿no? Vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Tiene que ser claro, sí, porque tiene que estar bien comunicado, tiene que ser, se tiene que entender, ¿no? Y obviamente tiene que tener un plazo definido, ¿ok? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, profesora, ¿me permite una pregunta? Ujú, sí, claro. ¿Quién me está hablando? A ver. Sí, le saluda Eloy. Ah, Sí, profesora, Eloy, sí, dime, Eloy. tomándole la palabra cuando usted habló de desafiantes, en ese sentido, por ejemplo, en el siguiente contexto, Ujú, uno formula las estrategias y ya en el ujú. proceso que se va a implantar el mismo, se puede presentar, tal vez se considera algo extremo, ¿no? Pero a veces suele presentarse. ¿Qué sucede cuando el hermano o un familiar del dueño es quien pone las trabas para que se llegue a dar la implantación, ¿no? En el sentido de que él está, él o ella por, prefiere mantenerse a los lineamientos ya establecidos al cambio que se quiere, lógicamente en pro de mejorar, ¿no? ¿Qué se hace? Se habla con la persona, se le informa al dueño, y lo peor es que a veces el mismo dueño lo apoya, ¿no? Porque dice, es mi familiar y en todo caso adecúate a lo que él te está diciendo. Entonces, en esos escenarios, ¿cuál es la mejor forma que uno puede manejar de tal modo que se logre el objetivo, ¿no? Que es implantar las nuevas estrategias para el bien de la empresa? Gracias. Ya, Eloy, ahí yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso que tú me planteas, estamos hablando, me parece, de una empresa familiar, ¿no es cierto? Y la persona que, o sea, tú me dices que el dueño y el hermano prácticamente tienen la misma concepción, ¿verdad? O sea, se apoyan mutuamente y de repente habría una tercera persona
que no es parte de la familia, que de repente es la parte estratégica o pertenece a esta línea estratégica, ¿no? Que de repente quiere lograr ciertas cosas o quiere plantear ciertas estrategias, pero estas dos personas que son los dueños, propietarios, los socios, o sea, no lo permiten. La tercera persona está relacionada familiarmente con las dos anteriores o no. Sí, profesora, directamente. Ah, ya, o sea, es una empresa familiar y los tres pertenecen, están en el rango familiar, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, mira, ahí, chicos, consejos de un conejo, ya, para empezar, es muy difícil, eh, es muy difícil poner una empresa o tener un negocio, no es recomendable hacerlo entre familia, ¿no? Porque precisamente pasan estas cosas. Tiene que estar muy, muy definidas, tienen que estar, como se dice, las reglas del juego claras, si es que van a hacer eso, si es que se van a arriesgar a poner una empresa familiar, ¿no? Porque definitivamente la familia pues conoce a los integrantes en parte, ¿no? Pero a veces salen ciertas situaciones como las que comenté hoy, ¿no? Que de repente no se pueden entender, ¿no? Entonces, claro, Yuneli, hay muchos problemas, ¿no? Precisamente porque no es como que simplemente nos hemos juntado tres personas, somos socios, tenemos una cantidad una cantidad a ver, dime, Yunili. No, a mí es justo como que relacionándolo con el tema de las empresas familiares, en el trabajo anterior que estaba, que era de destajo en producción de frigoríficos, eran dos grupos, era uno de envasado y era otro de empaquetado. Entonces, el grupo de envasado al que yo pertenecía era como que al destajo, eran personas externas, pero la parte del empaquetado, la mayoría, casi la mayoría de ahí eran sus familiares de los dueños. Entonces, esto con el tiempo se vio muchas problemáticas, ya que una de ellas era como que el ingreso, o sea, ellos tenían un horario de ingreso, pero al ser familiares se daban con la excusa, no, que mi tía ya sabe que por esto llegó tarde, entonces eso también como que generaba algunos conflictos dentro de los trabajadores, ya porque les daba esa preferencia de que, no de que eran sus familiares y esto es un trabajo laboral, era como que se debería separar lo familiar con lo laboral. Entonces eso como que surgían muchas problemáticas y conflictos, como que también de los trabajadores por la preferencia y esto como que se vio como que afectado porque a largo plazo como que tuvieron problemas, incluso grandes pérdidas de dinero por así decirlos y lo que ellos como que ahora han implementado es una service. Entonces es como que los familiares, o sea, mejor dicho, los dueños ya no tienen nada que ver, o sea, no tienen nada que encargarse de ahí, ya que va a haber otra empresa externa que se va a encargar de la supervisión y todo ello. Claro. Es que es así, o sea, si tú quieres que una empresa crezca, ahí no puede haber temas familiares, amicales, o sea, como se dice, las cosas se separan, ¿no? El trabajo es el trabajo y la familia, pues, una vez que sales de la puerta del trabajo, ¿no? Y uno tiene que tener mucha, mucha madurez para poder manejar eso, ¿no? Entonces, y esos problemas, Eloy, siempre se dan en estas empresas familiares, a menos que realmente como se dice, las reglas del juego estén bien planteadas desde el principio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hermanos Añaño, ¿no? ¿Por qué no pasó esto, ¿no? Porque ellos pues eran muy disciplinados y sabían realmente a dónde querían llegar, hacia dónde querían llegar. Incluso lo hizo creo que uno de los hermanos y luego ya se fueron incorporando los demás, ¿no?
Entonces, porque cuando es una empresa que no tiene que ver con estos temas familiares, pues simplemente tienes el tema de motivar a la persona, de persuadirla, ¿no? De indicarle, de acompañarlo a que, invitarlo a que los acompañen para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y al final, si no quiere, pues simplemente se le retira. Pero si es uno de los dueños, entonces es más complicado, ¿no? Ahí tienen pues simplemente que conversar, negociar y tratar de hacer entender la posición, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso te podría decir Eloy. Bien, profesora, gracias. Sí, también hay el escenario optimista en el que se optó por informarle al dueño, porque hay casos en los que también sí el dueño apoya y ve que si se va a invertir, pues de hecho hay un económico de por medio, entonces la idea es mantenerse, ¿no? Con la formulación Claro. y la implementación. Y lo que hizo fue darle vacaciones a su hermano por un mes y regresó y parece que durante el mes habló con él ya en casa, seguro le habrá explicado la finalidad y se alineó y por ende se dio los resultados esperados, profesor. O sea, hay distintos escenarios y distintas formas también de cómo superar lo que se puede Ujú. presentar en una empresa. Gracias, profesora. Sí, sí, sí. El tema realmente es complejo. Tiene que haber mucha madurez para trabajar con la familia. Particularmente es muy difícil, no, hay que tener mucho tino porque también, o sea, se crea sin sabores, ¿no? Y pues a veces llevar esos temas laborales ya a temas familiares es complicado, incluso hay discusiones, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero el tema es ver cómo manejarlos. Ahora, el siguiente punto, jóvenes, continuando, son las políticas como mecanismo de implantación, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven estas políticas, no? Hay políticas que se ve para el área de recursos humanos, por ejemplo, qué incentivos vamos a ofrecer, ¿no? De repente por antigüedad, o de repente por el premio al trabajador del mes, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a incentivar a las personas? Luego tenemos en lo que es producción y operaciones, ¿no? Hay que ver de repente qué nos sale más económico, ¿no? Si fabricar realmente en nuestra planta o de repente vamos a subcontratar, ¿no? La fabricación. De repente nos sale todo nuestro proceso para fabricación, nos sale, no sé, 100 soles, pero si nosotros subcontratamos, ¿no? Solamente nos va a salir a 80 soles, entonces nos convendría, ¿no? Tenemos que ver también eso. La parte de la mercadotecnia es importante, el marketing, ¿no? Cómo vamos a usar los canales de distribución. Van a ser varios canales, nos vamos a quedar solo con uno, ¿no? Hay algunos que son de uso exclusivo. Y obviamente el tema de finanzas que lo hemos visto, ¿no? Que tenemos que ver el tema de la parte económica, ¿no? Vamos a trabajar con préstamos, vamos a trabajar con nuestro propio capital, que es más recomendable, y todos esos puntos se tienen que analizar. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder implementar una estrategia, obviamente vamos a necesitar recursos, ¿no? Vamos a necesitar recursos para poder lograr estas estrategias. Vamos a necesitar recursos financieros, como lo hemos dicho. ¿Para qué? Porque tenemos que tener un capital de trabajo, tenemos que ver cuánto de inversión vamos a necesitar, ¿no? Cuánto de flujo de caja tenemos, ¿ok? Entonces es importante sin la parte monetaria no hacemos nada. Lo principal es la parte monetaria. Luego tenemos los recursos humanos, ¿no? Que es el personal. Salud.
Un ratito, me estoy dictando clases, anda por ahí. Es el personal. ¿Puedes cerrar la puerta, Salvador, por favor? Gracias. El personal con el que nosotros vamos a contar, ¿no? Personal calificado, el personal tiene que estar capacitado, como ya hemos visto nosotros también con el tema de diagnóstico de necesidades, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de capacitación necesitan, ¿para qué? Para que así nuestro talento se vaya desarrollando y pueda aportar mucho más en el logro de estas estrategias, ¿no? Y necesitamos también lo que son los recursos físicos y tecnológicos. Vamos a necesitar, obviamente, la infraestructura, y si de repente no necesitamos una infraestructura de manera física, podemos, pues, de repente, no sé, algún aplicativo, si vamos a hacer de repente vamos a plantear las estrategias o ventas por páginas web, por aplicativos, ¿no? Entonces, manejar estos equipos, estos sistemas de información, ¿ok? Entonces, ¿tenemos un riesgo? Sí. El hecho de nosotros invertir, de tener este tipo de recursos en los que nosotros vamos a prácticamente, como se dice, a jugárnosla, ¿no? Entonces, tenemos que ver de que pueden de repente también fallar, ¿no? Y obviamente eso va a ser un perjuicio para nosotros. Pero dependiendo de cómo planteemos nuestras estrategias de acuerdo a los objetivos que tengamos, pues obviamente vamos a tener nosotros también que hacer una indagación de mercados, vamos a tener que hacer un diagnóstico previo, ¿no? Y medir más o menos los resultados que vayamos a poder tener, ¿no? Para que estas estrategias pues funcionen. Ahora, en el tema del manejo de conflictos, ¿no? Tal como ustedes lo han visto, lo conocen y lo saben. A ver, ¿me dan un minutito, por favor? 5 minutos, un ratito, ¿ya? Permítanme un Ok, minuto. Miss. Entonces, estábamos hablando de los conflictos, ¿no? ¿Qué son los conflictos? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de un conflicto? Pues va a ser el desacuerdo que va a haber entre dos o más personas, ¿no? Sobre diferentes temas que tienen objetivos en común, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces estos conflictos son, pues, inevitables, ¿no? Porque todos tenemos puntos de vista diferentes, todos queremos cosas diferentes, todos queremos plantear las situaciones de diferente manera, ¿no? Entonces es muy difícil coincidir. Entonces, ¿esto qué va a acarrear? Va a acarrear de que hayan estas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros debemos manejar los conflictos? Hay tres formas de manejar los conflictos. Primero, la evasión, que no creo que sea la más conveniente, ¿no? Ignorar o postergar el problema, esperando que se resuelva solo.
¿Qué creen ustedes de esto? ¿Será conveniente o no esta estrategia que es la evasión de un conflicto? Ariana, ¿qué me puede decir Ariana? ¿Estás, Ariana? ¿Qué me dice Jefferson? Sí, profesora, ¿Qué opinas, Jefferson? sobre la evasión, de que no hay que ignorar, ¿cómo se llama?, los problemas, ¿no? Ya que esto perjudica a la organización con respecto a la implementación que se va a hacer para poder establecer sus objetivos de la empresa. Muy bien. ¿Por qué no es bueno eh, evitar un conflicto? O sea, no postergarlo, ignorarlo, no hablar del problema. ¿Qué podría pasar? Es mejor prevenirlo ahora que más adelante, ya que, por ejemplo, si nosotros ignoramos o dejamos pasar esto, pueda que de repente en el momento como que no genere un impacto, ¿no? Pero más adelante, a largo plazo, ese problema se pueda agrandar más, se puede alargar más y puede generar conflictos con los colaboradores, también mayor, por supuesto, depende para solucionar también el problema, no sabemos qué tamaño se puede extender. Por eso es mejor Perfecto. solucionarlo cuando apenas se detecte. Muy bien, Jefferson. Muy bien. Muchísimas gracias. Ariana. Ya, Profesora, cuéntame. disculpe, había ido a lavar mi plato. ¿Y por qué te vas Bueno, a lavar tu plato si estamos en clases, Ariana? perdón. Ya, sobre la evasión, ¿verdad? Bueno, yo considero que ignorar los problemas en el tema, bueno, en general, no ayuda en nada porque solamente hacemos de que el problema, digamos, crezca más y supongamos de que puedan generarse otro tipo de problemas y esto puede también hacer que la situación sea un poco más desagradable, que no funcione, especialmente en el tema de las organizaciones. Se debería actuar de una manera mucho más rápida y tratar de buscar soluciones que puedan ser favorecedoras. Perfecto, Ariana, muchas gracias. Muy bien, entonces luego hay otra forma de, otra situación que se presenta en este manejo de conflictos, que es el allanamiento. ¿De qué trata el allanamiento? De restar importancia a las diferencias, ¿no? Y enfatizar los intereses comunes entre las partes. ¿Qué opinan de esta etapa del allanamiento? ¿Será buena? Sí. Ariana, ¿estás con la mano levantada? Perdón. ¿Estás con la mano levantada, Ariana? Ay, perdón, no me había dado cuenta. Ya. Profesora. ¿Quién me está hablando? O sea, con respecto al allanamiento, sería como dejar las diferencias, dejar los problemas que pueden haber entre distintas áreas para lograr solucionar una problemática que puede perjudicarlos a ambos. Entonces es como que dejar nuestras envidias, diferencias para lograr el bien común de la empresa y así que ambos salgan beneficiarios. Muy bien, Johnny, porque muchas veces uno enfatiza mucho en los problemas, ¿no? En los errores. Pero de repente te dije que no debíamos invertir tanto, pero ¿por qué hicimos esto? ¿Qué ahora qué va a pasar? Entonces, solamente se enfocan al problema, pero no se dan cuenta de que, bueno, como dicen, lo hecho está y tenemos que ver de qué manera vamos a solucionar y debemos enfocarnos en eso, ¿no? En ese interés común y en la forma de continuar y solucionar el tema, ¿no? Luego hay otro punto que también menciona,
que es la confrontación, ¿no? Que tiene que ver con intercambiar información y resolver las diferencias mediante negociación directa, ¿no? Entonces, me parece de que todo lo que se puede negociar, ¿no? O sea, al acuerdo que podamos llegar va a ser mucho más beneficioso, ¿no? Para ambas partes, porque vamos a poder llegar a un acuerdo, vamos a dar cada uno, como dice, su granito de arena, ¿no? El brazo a torcer, 50-50. Entonces, de esa manera vamos a poder llegar a un acuerdo para solucionar los problemas. ¿Ok? Aquí tenemos... Ya. Ok. Entonces, la estructura, ¿no? La adecuación de la estructura organizacional que vimos. Es importante adecuar nuestra estructura según los objetivos que nosotros tengamos, ¿no? Y las estrategias van a cambiar de acuerdo a la estructura de la organización, ¿no es cierto? Ya que éstas se basan a los objetivos y a las políticas. Por ejemplo, tenemos lo que es la estructura funcional, ¿no? Que son las que van a agrupar las tareas por función, o sea, de acuerdo a la función que cumple cada área, ¿no? Por ejemplo, marketing, finanzas, de acuerdo a la función que cumple en las empresas, sobre todo en las organizaciones pequeñas. Está también la divisional, que es la que organiza la estructura de acuerdo a los productos, a la geografía, a los clientes o al proceso. No va a favorecer la responsabilidad en el enfoque. Y la matricial que combina pues ambas, ¿no? La funcional y la divisional. Esto es muy útil para proyectos complejos, ¿no? Pero se va a necesitar doble línea de mando. ¿Ok? Resistencia al cambio y la cultura organizacional, ya lo hemos mencionado, ¿no? Sabemos qué es lo que compone la cultura organizacional, lo hemos visto en varias oportunidades, que la cultura organizacional está compuesta por los valores, las creencias, las normas de la organización, ¿no es cierto? Y cuando vemos nosotros resistencia a este cambio, ¿no? Vamos a tener en cuenta 3 enfoques para manejar esta resistencia. Primero, la estrategia de cambio forzado, ¿no? Este enfoque trata de como que de un liderazgo pues autocrático, ¿no? Ellos son los que van a manejar este tipo de estrategia, que simplemente las órdenes se cumplen, ¿no? Pero ¿qué va a traer como consecuencia? Pues una desmotivación, ¿no? Una desmotivación por parte del personal. Ahora también hay otra estrategia que es la estrategia del cambio educativo, ¿no? Entonces ya aquí trata de cómo nosotros vamos a persuadir, cómo vamos a persuadir para generar compromiso. Entonces es muy diferente simplemente dar órdenes a persuadir que las personas hagan lo que nosotros esperamos que hagan, ¿no? Y también tenemos pues la estrategia del cambio racional o del interés propio, que lo que ve es mostrar los beneficios, ¿no? Y hacerles entender de por qué deberíamos de realizar los cambios que se indican, por qué queremos formular estrategias nuevas, ¿no? Precisamente explicarles los beneficios, ¿para qué? Para poder convencer a las personas que están a nuestro alrededor.
Dentro de los asuntos funcionales tenemos pues los asuntos de la mercadotecnia, ¿no? Esta implantación depende mucho de las decisiones de mercadotecnia, ¿no? Tenemos lo que es la segmentación de mercado, que ya lo conocen bien, es como dividimos el mercado en grupos según las necesidades, según características, ¿no? Y tenemos el posicionamiento del producto, cómo nos vamos a posicionar en la mente del consumidor, ¿no es cierto? Cómo vamos a nosotros desarrollar esas características en los que vamos a poder sobreponernos ante la competencia, ¿no es cierto? Entonces tenemos, bueno, las variables de segmentación que ya la conocen, las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. En lo que es el tema de las finanzas y la contabilidad, pues sabemos de que es la parte más importante, ¿no? Y estas decisiones, pues, van a permitir que las estrategias, ¿no? Sean planes de inversión, sean financiamientos a largo plazo, hayan resultados que se vayan a proyectar. Primero tenemos cómo obtener el capital, ¿no? Ahí vamos a tener que decidir si vamos a hacernos préstamos, vamos a asumir con nuestro capital propio, de repente va a ser un poco de ambas, ¿no? Y ahí tienen que analizar pues el costo, el costo, el riesgo que se va a seguir, ¿no? Luego tenemos también, obviamente para nosotros poder tomar esta decisión, tenemos que antes saber cuál va a ser el impacto financiero que que se va a repercutir de esta estrategia, ¿no? Vamos a ver cómo va a ser el impacto según los planes que nosotros tengamos. Vamos a tener que detallar qué recursos nosotros vamos a necesitar, ¿no? Vamos a tener que hacer los presupuestos financieros, ¿no? ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? ¿No? ¿Cómo vamos a ejecutar las estrategias? ¿Con qué presupuesto? Y vamos a determinar de esta manera el valor, ¿no? En el mercado. Según sea el tema, si nos vamos a fusionar, si vamos a hacer una adquisición o ventas de una división. Dentro de otro punto importante, ya hemos visto pues los financieros, ¿no? Que son muy importantes. Hemos visto las finanzas, la mercadotecnia, la resistencia al cambio. Otro punto importante es la investigación y el desarrollo. Hoy en día estamos viendo de que este tema está muy a la vanguardia. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos estáticos. Tenemos que buscar diferentes tipos de estrategia y para lograr eso, pues tenemos que estar en constante investigación y desarrollo, ¿no? Vamos a tener que tener en cuenta cómo nosotros podemos hacer para adaptarnos a estas nuevas tecnologías que se vienen dando, ¿no? Y adaptar eso a los procesos también de la empresa, ¿no? Tenemos que entender de que la innovación, ¿no? Es la base para toda estrategia de diferenciación. Hay que desarrollar nuevos productos, hay que estar en constante innovación, porque si no simplemente vamos a quedar relegados, ¿no? Luego tenemos, hemos hablado de la calidad total del producto, que siempre tenemos que ir mejorando, ¿no? De poco en poco, pero tratar de lograr superarnos cada día, ¿no? Ser mejores en nuestras empresas y con los productos que nosotros vayamos a ofrecer, ¿no?
y la investigación y desarrollo interna versus la contratada. Tenemos que ver y decidir, ¿no? Qué tipo de tecnología vamos a utilizar, si vamos a adquirirlas de fuentes externas o vamos a conseguir de repente una que esté en el ámbito nacional, ¿no? El sistema de información, por su parte, es aquel que se encarga de recopilar datos, ¿no? Tanto interna como externa. Ustedes saben de que hoy en día los datos son los que nos van a dar todo el tema. El que tiene datos tiene poder, ¿no es cierto? Entonces nos va a permitir tomar decisiones estratégicas estos datos, ¿no? Entonces vamos a poder alertarnos de manera oportuna si es que hay algún desbalance, algo que no esté bien, ¿no? Para poder tomar las medidas correspondientes y poder tomar decisiones que nos ayuden a replantearnos de repente las estrategias, ¿no? Para que todo pueda funcionar adecuadamente. Para eso es importante tener una información gerencial diaria, ¿no? Es decir, hay que consolidar los datos de todas las áreas para un análisis estratégico. Tenemos que hacer una evaluación de datos, ¿no? Y tenemos que tener pues un sistema de información adecuado, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Entonces, para nosotros poder implantar, ¿no? Hacer una implantación, una adecuada implantación en toda la organización, ¿no? Vamos a seguir y vamos a entender que este éxito en las estrategias pues va a requerir de la presencia de la gerencia, de las áreas funcionales y del avance que ellos tengan pues que con el objetivo de ir en una sola dirección, ¿no? Tenemos que evaluar desde la gerencia, desde su estructura jerárquica, cómo está organizada, ¿no? Hasta siguiendo con el tema del marketing, ¿no? Del estudio de mercado, ver el tema monetario, cómo vamos a hacer con el tema financiero para poder continuar con el proyecto que yo tengo. Investigación y desarrollo es un pilar también de la universidad, entonces que eso se tiene que continuar trabajando. Y el sí de información, ¿no? Entonces, esos son los temas que tenemos que abordar, ¿ya, chicos? Entonces, hasta aquí, ¿se ha entendido? Sí, profesora. Perfecto. Ya, chicos lindos. Entonces, hemos terminado la clase número 13 y vamos a continuar con la clase número 14, ¿ya? Para poder... Sí, dímelo. Profesora, ¿me permite una pregunta? Tomando la palabra cuando usted mencionó la forma de cómo puede uno manejar los conflictos, ¿no? Mencionó tres. ¿Cómo sería el siguiente hecho? Por ejemplo, tres trabajadores, ¿no? Que son amigos, imagínense